Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vengo a hablarles de propuestas. Propuestas. La parashá de la semana, la porción Mishpatim, que al traducirlo al español es sentencias, una porción rica en contenido, en diversos temas, pero alrededor de una idea que son las como leyes o mandamientos específicos con un grupo de temas específicos, contiene algo que es fundamental. Uno, para lo que es el desarrollo de la vida del hombre. Y otro, también fundamental, para lo que es el hombre en consonancia con su ser mientras intenta ser una persona espiritual. La porción va desde Éxodo capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 24, 18. Pero en la primera frase, la primera parte del versículo 1, Éxodo 21 de 1, dice allí la Torá: estas son las leyes que les propondrás. Estas son las leyes que les propondrás. En el hebreo es Ve'eleja mishpatim asher tasim livnechem. Ve'eleja mishpatim asher tasim livnechem. Y esto es lo que se ha traducido. Traigo la Reina Valera, que de hecho me gusta bastante esta traducción aquí. Lo traduce muy bien, muy al punto. Estas son las leyes o sentencias o instrucciones. Bueno, ahí podemos divagar un poco. Pero estos son las normas que les propondrás. Se me hace muy interesante la forma en que la Torá se expresa y nos comunica el mensaje para el pueblo en su momento y para nosotros. Porque aquí encontramos una muy bella manera de la Torá comunicarse con nosotros, siglos y milenios después de que originalmente fueron expresadas estas instrucciones. Y sobre todo, muy contextuales, es decir, eh, pueden hallar lugar perfectamente en nosotros estas palabras y hacernos realmente despertar hacia la vida, hacia nuestra vida y hacia nuestro mundo. Aquí las formas en que están escritas estas palabras son tan importantes como el fondo. Aquí hablamos de la forma que comunica el fondo. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Literalmente, el hebreo, ahí donde dice, Asher tasin livnehem, que pondrás delante de ellos. Eran cosas que era importante que Moisés comprendiera que tenían que ser bien expuestas. Por eso dice, estas son las leyes que les propondrás o expondrás, que pondrás, exhibirás muy bien delante de ellos, livnehem, delante de sus rostros, delante de lo que son ellos. Son cosas, o eran cosas que tenían que ser muy bien expuestas, muy bien transmitidas, bien explicadas, con todo el sentido posible. Ustedes saben que a veces el contenido de un mensaje puede ser el mejor, pero la forma en que se transmite o que se explica, que se da a entender, las palabras que se usan, pueden cambiar totalmente la intención original. De hecho, los desentendidos, los desencuentros entre las personas, normalmente se dan porque se quiere decir una cosa y hay errores, fallas en la comunicación, y esto da lugar a lo que llamamos malentendidos, y desde ahí surgen a veces las discrepancias, los roces, las malas relaciones, etcétera. Porque es muy importante el sentido de las palabras, y en este texto queda muy, muy claro. Estas son las cosas que pondrás delante de ellos. Cosas que tendrán que, como decía, ser bien expuestas, bien transmitidas, bien explicadas, lo suficiente como para que estos asuntos representaran la propuesta de vida que el Señor, el amo del universo, le hacía al pueblo de Israel. Esta es la propuesta de vida que les hace tocante a los temas que luego vamos a referenciar. Habla acerca del trato social, el manejo de empleados, siervos, esclavos y demás, las relaciones interpersonales, sobre todo las familiares, el trato con padre, madre, etcétera, las relaciones
del ser humano con su prójimo en términos judiciales, es decir, cuando alguien hacía un crimen, mataba accidental o incidentalmente a otro, qué había que hacer y demás. Ah, toda esta propuesta de vida que el Señor le hace al pueblo, antes que darle específicamente sobre qué, le advierte a Moisés. Bueno, estas son las sentencias, las cosas que yo te estoy transmitiendo, que le vas a poner delante de ellos. Es necesario que el pueblo las asuma, las tenga bien claras delante. Rashi, el comentarista clásico de la Torá, nos ayuda a entender la importancia que esto tiene, de esto que fue escrito. Ve'eleja mishpatin asher tasin lifnehem. Él explica que cuando está escrito que pondrás delante de ellos, el santo bendito es, le está diciendo a Moisés, que no se te ocurra decir, les enseñaré a los israelitas el capítulo y la ley 2 o 3 veces hasta que queden ordenadas en su boca según su estructura, pero no me molestaré en hacerles comprender las razones del tema ni su explicación. Y es por esta razón que se declara, estas son las leyes que pondrás delante de ellos, lo cual quiere decir que Moshe debería enseñarles las leyes de la Torá como una mesa servida y lista para comer de ella, puesta delante de la persona. Miren qué importante, qué lejos va Rashi con su interpretación acerca de lo que Dios le está diciendo a Moisés, acerca del énfasis que pondrás delante de ellos. Es decir, no vayas, bueno, Dios manda a decir esto y esto, ¿no? Típico predicador, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es no sé qué, ya. Pero ¿qué más quieren que haga? Les prediqué, mi mensaje no pudo haber sido más bibliocéntrico, ¿no? Solo versículos. Bueno, has de saber que no basta con decir cosas y transmitir ideas como si te estuvieran mandando ya un mensaje, sino que tendrías que ponerle toda la intención, todo el sentido al texto, de tal suerte que lo que se intenta transmitir quede absolutamente claro y no cualquier otra cosa. Dice Rashi, era algo que tenía que dar, tenía que expresarse el mensaje como una mesa servida y lista para comer de ella. O sea, que algo, una propuesta de vida, acuérdense el título del mensaje, propuestas, la propuesta de vida que el Señor le hace al pueblo. Si surge de lo divino, asumimos que es lo mejor, el mejor plan que pueda haber. Es todo, es interesante, es importante, es bueno, es benéfico, etc. No podía el pueblo entenderlo de una manera que no fuera así, debería verlo como una mesa servida y lista para comer de ella. Agrega el comentario de la obra de la Torá con Rashi, que no bastaba con que Moshe enseñara a los israelitas las leyes de la Torá como para ser memorizadas, sino que además debía hacerlo de tal modo que ellos comprendieran las razones inherentes a cada ley. Esto basado en Mejiltá y en Erubín 54b. O sea, no bastaba con memorizar lo típico hoy, ¿no? Podemos citar versículos, citar dogmas, conceptos, sino comprender, entender las razones, el valor epistémico de cada una de esas cosas ahí, lo que hace a mí, los asuntos humanos detrás, el valor nociológico, incluso ontológico detrás de todo esto. No podemos desentendernos del asunto. La conclusión es, a mí me parece, además de simple, evidente. El asunto tenía que quedar lo suficientemente claro en términos de seriedad, de intención, de provecho, de ventaja, etcétera, etcétera, de tal suerte que pudiera generar lo que se esperaría en los israelitas, en el pueblo y hoy día nosotros, a saber que hubiera suficiente atracción en eso para abrazarlo, para elegirlo, para que fuera decisión de ellos y hoy día nuestra vivir así. ¿Saben por qué? Porque solo así funciona. Solo así funciona. La instrucción de Dios a Moisés, estas son las sentencias que les propondrás, que les mostrarás, que les exhibirás con toda su
con todas sus bondades, con toda su seriedad, con todo el provecho que tiene para ellos, con toda la intención buena que hay detrás de esto, con toda la ventaja que ellos pueden sacar, es para que ellos se apropiaran de esto, para que fuera su elección tomarla. ¿Por qué? Porque los comprendían el valor epistémico, comprendían las ventajas sociales, las ventajas relacionales, el provecho que tiene en la vida elegir este camino del bien y no el otro, cuando aparentemente el camino del mal seduce por la idea de que nos puede conducir rápidamente a lo que cada uno podamos querer. La idea de transmitirlo bien era para que el pueblo lo eligiera, porque solo lo que elegimos funciona. Usted habrá visto alrededor, cuando una persona escoge un grupo al cual pertenecer, un sistema de valores, una cultura que representar, o un grupo, una secta religiosa que abrazar, y esto funcionará de pronto un poco al comienzo, pero cuando el hombre empieza a despertar, a abrir los ojos, a hacer conciencia de las cosas y se da cuenta que eso puede parecer muy bueno, pero solo son cosas que recibió pasivamente, que memorizó, que aprendió, a las que se adaptó, pero que no representan su sistema de valores interno, íntimo, personal, profundo, que no es algo que él ve así, que él sienta así, que él piense así, que él asuma así, se acabó. No dura, no dura. Porque la coerción, el chantaje emocional, moral, ético, la manipulación, el miedo, funciona en un principio hasta que el hombre logra darse cuenta que esto no lo va a atar para siempre. Hay un dicho por ahí medianamente popular que dice que las ganas pueden más que el miedo. Si alguien quiere hacer algo, pero se ha abstenido de hacerlo y se ha contenido a sí mismo por esto, porque miedo al juicio, al señalamiento, al castigo, en la primera medida que se dé cuenta, que pruebe un poquito de eso por el deseo y se da cuenta o es engañado de que esto no es tan grave como parecía, se desboca totalmente y se va por ese camino. Por eso que dice el dicho popular, porque las ganas pueden más que el miedo. Por eso es que el Señor aquí apela a Moisés y le dice, bueno, expone esto bien expuesto delante de la gente, que se dé cuenta que su corazón puede ligarse a esto, que su razón puede ligarse a esto, que no son cosas que me he sacado de la manga para hacerles la vida imposible, sino que el bienestar viene ligado a este estilo de vida. Esa es la propuesta. Porque así es como funciona. También el gran sabio Rabbeinu Behaye Ibn Pekuda, en el Jobot Alevavot, promediando el primer volumen, nos enseña que las instrucciones bíblicas no son algo alejado de la naturaleza racional del hombre, sino que si el hombre meditara y abocara a ello lo suficiente sus pensamientos, llegaría a tales conclusiones. Es decir, las instrucciones, mandamientos, preceptos bíblicos y demás no son algo por allá inverosímil, raro, loco, esas cosas, sino que si el hombre se dedicara a meditar lo suficiente en esto, sería capaz de llegar a concluir que el mejor modo de vivir es ese sugerido ahí. Bueno, pues por un momento olvidémonos, por un momento haga el ejercicio mental, no estoy sugiriendo nada raro acá, pero olvidémonos de la parte divina en la revelación del texto de la Torá y pensemos en el humano que la recibe, Moisés, los profetas y demás. Pensemos en ellos. En su proceso de manifestar toda esta revelación, toda esta instrucción bíblica, en su proceso como humanos de recibirla, porque se inspiraron, elevaron el pensamiento, Dios les trajo el pensamiento, como ustedes lo quieran ver, pero el momento en que lo asumen es porque se permitieron en sí mismos el trabajo espiritual, meditativo, contemplativo, racional, emocional y demás, al punto que llegaron a estas conclusiones que les parecieron apropiadas para regirse ellos, sus pueblos y el mundo. Y la verdad es que la historia lo ha dicho, cuando el hombre se ha regido por esto, no buscando el resquicio y el recoveco para hacer ajustar el texto a sus pretensiones egoístas, sino cuando el hombre se ha guiado por unas normas de vida, de trato con el prójimo,
sociales, de conducta, de afecto y demás, ligadas a la escritura, las sociedades han marchado. Es la realidad. Estoy diciendo que todo este cuerpo de revelación es algo absolutamente razonable, que hace eco en la razón, que se condice con la condición humana. Así que si el hombre se dedica a ello, va a llegar a estas conclusiones, como dice Rabenu Behaye. Y desde el punto de vista que lo estamos analizando hoy, no solo que puede llegar a ser algo humano, puede llegar a ser algo razonable y sensitivo, sino que para que realmente nos funcione, tendría que ser así. Deberíamos dedicarnos a ello lo suficiente en pensamiento, en intención, en deseo, para decir que algún día esto va a significar algo para nosotros. Si no, no es más que cultura o tradición o repetición que adoptamos por parecer una cosa o la otra, y hasta ahí llega, no dura más. En síntesis, la cuestión pasa porque el hombre, para que pueda funcionar de la mejor manera, tiene que encontrarse a sí mismo en la Biblia. Tiene que apropiarse de manera personal de los valores que dice representar. Tiene que sentirlos. Tiene que sentirlos. Y es algo que debe ser sentido en todas las esferas de la experiencia humana. Repito esto, es algo que debe ser sentido en todas las esferas de la experiencia humana. Debe satisfacer. O sea, nuestro acercamiento a algo que escogemos como sabiduría o ideología o modo de vida o escala de valores o cosmovisión o modo de espiritualidad o lo que sea, cada uno tiene esto. Incluso el más grande de los ateos, que diga no creer en Dios, tiene su propia escala de valores, tiene su propia forma de expresión de su espiritualidad. O sea, el sentido, digamos, más laxo, abierto de la palabra espíritu, ¿no? El hombre en el desarrollo de su ser en sus dimensiones más elevadas. Él escoge un modo, un sistema, pero la conclusión aquí nos sigue sirviendo. El hombre tiene que, el sistema que escoja debe ser algo que sienta y que lo sientan todas las esferas de su experiencia humana. Debe satisfacer a la razón, debe alimentar el interés, debe suplir la ambición, debe hacer al bienestar, etcétera, etcétera. Así que esto no es solo algo fundamental, sino vital. Vital. Todo aquel camino que escojamos, todo aquel sistema de valores o espiritualidad que elijamos, debe satisfacer la razón para que podamos marchar y no sentir que nos estamos haciendo un troleo mental a nosotros mismos. Debe alimentar el interés. Necesitamos saber adentro nuestro que eso que yo escogí vivir me va a llevar a vivir de una mejor manera que sin prestarle atención. Debe suplir la ambición, porque debo sentir que ese modo de vida que yo escogí no solamente me lleva a vivir de una mejor manera, sino que es producente en la vida. No solo me hace vivir mejor por sentirme superior, sino porque realmente la siento mejor. Me hace vivir de tal forma que yo me siento agradado con eso, porque hace a mi bienestar, me ofrece la posibilidad de una vida con mejor salud mental, emocional e incluso física y espiritual también. Así que por eso digo, no es solamente un asunto fundamental, sino vital, vital de la vida, del día a día. El ser humano de hoy, el hombre posmoderno, tiene mucha dificultad para avanzar en la vida. Y me temo que la razón de su estancamiento responde a lo mucho que le cuesta tener cubierto esto en su vida. Estas cosas que mencioné, estas necesidades vitales, la de satisfacer su razón, la de alimentar el interés, la de suplir su ambición, la de hacer por su bienestar. Como el ser humano de hoy vive entretenido, distraído, alimentado para ser productivo, etcétera, etcétera, se olvida a nivel más profundo de su vida, de su ser. Y entonces su razón no está cubierta. Aprendió quizá una carrera, es muy inteligente en su área, en su rama, en lo que aprendió, pero le haces una mínima pregunta de cualquier otra cosa, le tocas el mínimo tema humano y me sacó de mi pecera.
puede ser el ingeniero de sistemas más desarrollado, pero me hablas de algo, de un asunto vital y... ¿qué? ¿Sí? Ah, sí, yo me acuerdo que la profesora de ética o de filosofía nos hablaba de eso. Sí, mi papá me habló de eso cuando era un niño. Pero su razón no está ejercitada, por muy inteligente que sea en un área particular. O su interés. Háblale a una persona de sus intereses, de sus ambiciones, cómo se ve en 1, en 2, en 5 años. ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Qué llama él bienestar, plenitud, alegría, felicidad, contentamiento? Entonces, me temo que la dificultad para avanzar del ser humano moderno es debido a que estas áreas no las tiene cubiertas, no le presta atención, escoge un modo de vivir repetitivo, eh, monótono, cíclico, lo que sea, pero sin prestar atención a estas cosas. Y por eso no avanza, no tiene sensación de avance, se percibe a sí mismo constantemente estancado. Y esto ha derivado en un ser insensible, el ser humano moderno o posmoderno, un ser insensible. Nada lo conmueve, nada le asombra, nada le interesa, no sabe qué quiere, no sabe qué quiere. Insensibilidad, superficialidad ad extremum. Como dijo Sábato en La Resistencia, estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Estamos tan desorientados que creemos que gozar es ir de compras. Y me parece que cuando llegamos a este punto y seamos honestos con nosotros mismos, veamos a nuestro alrededor y veámonos a nosotros, qué cosas despiertan nuestro interés y cuánto muchas veces creemos en un principio, antes de irnos a hacerlas, que gozar es cuando podamos ir de compras. Una sociedad absolutamente absorta en el consumismo, en la productividad descarnada, automatizada, automática, desorientada, que lo poco de sentimiento, de sensación que le queda es totalmente secuestrada por la sensación de que la adquisición es la expresión de su goce. Y tenemos que, como sugiere el autor, reaprender lo que es gozar. Reaprender lo que es gozar. Y creo que también las palabras aquí son muy importantes, porque traigo esto de reaprender lo que es gozar, porque reaprender significa que algún día lo aprendimos. Es algo que hubo un momento en el que lo supimos. Antes de que la sociedad actual, consumista e invasora, abusiva, nos dañara, antes de que importáramos modas y modos de los mayores, influenciados a su vez por los suyos, antes de que cayéramos presos del sistema, o lo que es igual, cuando éramos criaturas humanas inocentes, o sea, niños, lo supimos. Supimos lo que es gozar y vivir. Piense por un momento en eso. Trasládese a su niñez y verá que por alguna razón, siempre que estamos en un momento de soledad o de enfermedad, de cama, de soledad escogida o forzada, porque nos quedamos solos, sin una pareja, sin un novio, sin un amigo, o cuando tenemos de pronto momentos de conciencia, siempre empezamos a contemplar nuestra propia vida como tratando de viajar en el tiempo a la niñez. Y siempre el alma nos roba suspiros, nos saca sonrisas, recordando cuando fuimos. Porque de niños jugábamos, no pensábamos si había, si no había, si teníamos o no. ¿Han visto cómo el niño no se interesa en tener, en poseer algo que sea suyo? Al niño lo único que le interesa es poder usarlo. No le importa si la pelota es suya o del vecino. Lo único por lo que le interesa que sea suya es para
cada que pueda jugar, siempre que quiera poder hacerlo, o el carrito, o lo que sea. Eso le interesa. En algún momento supimos ser felices, nos divertíamos con el juguete o con el empaque. Nos divertíamos si la casa estaba enchapada en cerámica, en porcelanato, o, o en cemento rústico, o en piso de tierra. Nos interesaba divertirnos. Nos interesaba poder tener a papá y a mamá y lo que representaba para nosotros ahí. No importaba si era un hombre intelectual, de letras, profesional, con un gran puesto, con un gran prestigio social o lo que sea. Nos interesaba que de vez en cuando nos llevaran al centro del pueblo, de la ciudad, donde cada uno nació. No importa si era en el auto más fino o si era propio o en el colectivo, en el transporte urbano del pueblo, de la vereda, del campo o de lo que fuera. Nos interesaba salir y ver otras cosas. Nos interesaba vivir. Razón tenía el maestro cuando nos lo marcó muy sabiamente. Y no voy a hablar aquí de ser como niños y eso. El otro día hablé un poco de eso. Sino en Lucas 12:15, cuando les dijo a sus discípulos, les dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuánta sabiduría en estas palabras. Por favor, por favor. Estas palabras hay que verlas así, con lupa. Mirad y guardaos de toda avaricia. Aquí no piensen que el maestro ya está lanzando sentencias y juicios de pilas porque el avaricioso se va a consumir y perder en el infierno y lo voy a mandar al lago de fuego. Piense por un momento en esto y en el amor que el maestro expresaba por sus oyentes cuando les decía, guárdense de esto, hijos. Los veo, no es que los voy a mandar, es que ya los veo en un infierno, porque la avaricia es un infierno. El fuego de esas llamas implacables arde en sus espaldas. No dejen que los abrace por completo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está aquí amenazando, sino alertando para que se salven a sí mismos, para que se salgan de estas garras terribles de la avaricia. Y ojo, no se refiere aquí al ladrón, al que anda codiciando lo del prójimo a partir de la muerte, o al político que se queda con los bienes. A ti, a mí, a nosotros. Esas pequeñas avaricias que surgen y nos quitan la paz, que nos llegan a hacer creer que, cuando por fin me pueda comprar este auto, cuando por fin me pueda comprar esta casa, cuando por fin me pueda comprar estas botas, cuando me pueda comprar esta camisa, cuando por fin pueda adquirir esto o aquello, o ascender o cambiar de profesión. Cuídense de toda avaricia. Él no dice de una avaricia, de todo aquello que te lleva a querer avaricia, ¿no? A querer abarcar más. Cuídate de eso. ¿Por qué? Porque es pecado, porque te trae mal. No, porque te hace mal, hijo. Porque te daña el corazón. O no te has visto cómo te pones cuando empiezas a vislumbrar y a desear ese carro del vecino o de nadie o del concesionario o de lo que sea, y planificas y sueñas y fantasías un poco con eso, y después aterrizas y dices, pero no lo tengo. Y entonces te quedas con esa sensación de apocamiento, de no sirvo para nada, de no valgo para nada, de no he alcanzado nada. Y entonces te das cuenta que, o sabes que es peor, porque no voy a hacerme el tonto y desconocer todo el placer que le puede producir a priori, es decir, antes de ir a comprar, a conseguir, todo el placer que le produce a priori al hombre la posibilidad de irse de compras, ya sea algo pequeñito, irrisorio o de grandes cosas, la posibilidad de adquirir y tener. No me hago el tonto, sé lo que esto significa. No es difícil que nos surja el pensamiento de que cuando tenga esto me voy a sentir muy a gusto. Obvio, ¿quién no quiere tener? Yo ando con un par de cositas ahí que quiero hace rato y las quiero de verdad porque siento que las necesito, porque me van a hacer bien a mí, se necesitan en la casa y demás. No es fácil de que nos surja la idea de que cuando adquiera esto me voy a sentir muy a gusto, porque nos alimenta la ilusión de estabilidad, de reserva, de avance, de tener un plan para el futuro, etcétera. Pero te digo, aterriza, hombre, o la realidad lo va a hacer por ti. La realidad te va a aterrizar.
¿Y sabes qué? Te vas a desencantar. Te vas a desencantar. No digo que a priori no te seduzca la idea de que cuando tengas, cuando adquieras, cuando compres, cuando poseas, te vas a sentir mejor. Pero ¿sabes qué va a pasar? Te vas a desencantar porque tú mismo vas a concluir que no era así. ¿Por qué lo dice el maestro? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No está haciendo una alerta para que no hagas eso. Te está diciendo la cruda realidad. Esto desencanta. Dejemos que lo diga el autor de Eclesiastés. Lo dice sabiamente. Eclesiastés 5:10 dice que el hombre que ama el dinero no se saciará de dinero. Que el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Tenemos que aprender a marcar la diferencia, porque no todo lo que es productivo es verdadero fruto. No todo producto es fruto. No toda productividad es fructificación. Si amamos mucho el dinero, no nos vamos a saciar de dinero. No es que va a llegar un punto, digamos, oh, tengo lo suficiente y me puedo comprar esto y esto y esto, y que vamos a sentirnos hechos. No, te vas a desencantar. Las palabras del maestro y las mías aquí, no nos confundamos pensando que todo en la vida es adquirir, porque nos vamos a desencantar. También esto es vanidad, dice el autor de Eclesiastés, que llegó a ser un hombre muy rico, que llegó a tener todo lo que se le cantó en la vida. Todo, todo. Lo llegó a tener y llegó a concluir que también eso es vanidad. O sea, es como neblina, es ilusorio, es efímero, es inaprehensible, es, ¿dónde estaba? Llegué, lo agarré a dos manos y... ¿Qué pasó? Porque es vanidad. No, no dura. Esto es fuerte, pero real. Y bueno, creo que me toca avanzar. Y ya que dijimos sobre reaprender lo que es gozar, permítame mencionar algunas cosas. Sí, ¿verdad? Vamos a reaprender lo que es gozar. ¿Por qué todo esto sería importante? No creer que gozar es irnos de compras, adquirir, tener. ¿Por qué? De acuerdo a nuestra parashá, lo vimos. Preséntale esto al hombre que le sea agradable, porque es que el hombre, para poder avanzar en la vida, para poder sostenerse en una escala de valores, necesita que esos valores que siguen le alimenten su ambición, le alimenten su razón, le alimenten su sentimiento. El hombre necesita sentirse a gusto para poder avanzar, porque si no, avanzar en la vida, tratar de avanzar más bien, escogiendo unos valores o mandamientos o sistema o lo que sea, a disgusto, sin sentir que esto le produce sensación de bienestar sostenible o lo que sea, pero que se sienta a gusto. Sin eso el hombre no dura, avanzará un poco hasta que abandona todo, chao, esto no me place, me voy a vivir la vida loca, será, a ver si aquí encuentro gusto. Pero ya vimos, estamos viendo que lo que el hombre hoy día llama vida loca, que todo necesita ser sostenido a partir del recurso, no es algo que lo va a satisfacer. Rápido se desencanta. Sábato, después de animarnos a reaprender lo que es gozar y de alertar nuestra confusión, dice que un lujo verdadero, o sea, gozo verdadero es un encuentro humano, un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. La cita es fantástica y bueno, vamos a ir sobre ella más adelantito, por secciones, pero pasa que por desconocer o por no prestarle la suficiente atención a estos temas, el hombre que no se haya satisfecho, que no atiende a sus necesidades íntimas de las que dijimos, de razón, de conexión, de estética, de belleza, de satisfacción. O sea, nosotros necesitamos marchar en la vida sintiendo que lo que hacemos es algo inteligente, sintiendo que con lo que hacemos conectamos con la realidad, nos sentimos parte de algo, nos sentimos vinculados. El hombre para avanzar necesita la noción de lo estético en su vida. Tengo una vida bonita, tengo una vida agradable, me visto como me gusta, me expreso como me gusta, mi familia se ve como le gusta, como me gusta, mi carrera me gusta. El hombre necesita tener eso suplido en su vida, las nociones de belleza, de satisfacción. Me siento pleno, me siento a gusto, tengo mucho desafío, pero eso también es necesario. Está muy difícil, me siento pequeño para lo que hago, pero eso precisamente me nutre porque me satisface la noción de crecimiento en la vida.
Entonces, por desconocer o no prestarle la suficiente atención a estos temas, el hombre puede verse inquietado por sensaciones de no suplir esto, por nociones de vacío interno, que hacen que vaya de aquí para allá, de allá para acá, buscando satisfacer todos estos vacíos, pero que poco y nada logrará debido precisamente a su desorientación. Debido precisamente a su desorientación. Hace un par de años, tal vez, me contactó un amigo de hace muchos años, para comentarme sus planes de mudanza internacional. Él me decía, amigo, me quiero como ir, tengo como ganas de irme a Europa, estoy pensando en España. Yo, mira, no lo puedo nombrar porque algunos de los que escuchan lo conocen. Mira, amigo, ¿te vas a ir? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Qué vas a hacer? No, pues a buscar, por allá tengo amigos y me dicen que si uno va y se involucra y hay que empezar de pronto con poco, ¿no? Si hay que hacer aseo, lavar platos, lavar vasos, baños o lo que sea, pero, o un poco en la construcción, pero ahí va uno. Mira, interesante. ¿Y qué pasa, amigo? ¿Estás sin trabajo o qué? ¿Por qué esa decisión de pronto ahora? Tiene 3 hijos, una esposa, eh, hijos ya adolescentes como los míos, es contemporáneo conmigo, mi hija de 15, hijo de 11 años y otro hijo de 8 años tal vez. Entonces, ¿qué? ¿Estás sin trabajo? No, 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 yo estoy trabajando. ¿Y está muy malo el trabajo? ¿Se va a acabar o qué? No, yo aquí tengo trabajo hasta que quiera, pero ¿te pagan muy poco? No, en realidad, pues tengo en colombiano es como 5 millones de pesos, haga de cuenta unos 1.200 dólares al mes, que en Colombia rinden bastante, le digo. El salario mínimo en Colombia es 1,5 millones de pesos, unos, ¿qué? 400, 380 dólares. Estamos hablando de mil y pico dólares, 4 veces el salario mínimo. Y de repente yo me quedo pensando y digo, ¿y entonces, amigo? ¿A qué es que te vas? ¿Por qué es que te vas? No sé, es que probar otras cosas, es que a trabajar, a ver si algún día salimos adelante, hacemos algo. Y tuve que decirle, amigo, con estas oportunidades, ¿cuánto llevas trabajando? Y era un buen rato. Si no has salido adelante con estas oportunidades, ¿qué te hace creer que vas a otro país a empezar de ceros, a ganar apenas para comer escasamente y pagarte un piso, como dicen en España, o un 2x2, donde dormir? ¿Qué te hace creer que allá vas a hacer? Porque si el hombre, cuando no atiende todos estos temas de que desarrolla su vida, trabaja, vive, va a la escuela, va a un lugar, a otro, tiene familia, pero está en su vida ocupado en todo esto, pero haciéndose cargo al mismo tiempo de satisfacer sus necesidades razonables, de alimentar su inteligencia, de su sensación de lo estético, de lo relacional, del vínculo, de sentirse conectado con su realidad, de sentirse presente, de sentirse desafiado, de estar creciendo. Si no le presta atención a eso, mire, fácil puede estar muy bien lo que desde afuera cualquiera diría, ay, ¿cómo desearía yo la vida de este otro? Pero aún así estar descontento y buscando aquí y allá con qué suplir cosas, pero debido a su desorientación no logrará nada. Imagínese una persona con la vida, con trabajo. Es más, en aquella charla decía, amigo, ¿y tu esposa qué hace? ¿Cómo está? No, también está trabajando. Ella gana un poco más que yo, pero yo decía, ¿qué? Gente que al colombiano, al peso colombiano, se ganaba 11, 12 millones de pesos mensual, 3.000 dólares más o menos. Como familia están generando eso y el tipo viendo si de pronto se va a probar unos días, un tiempo a España, a quedarse después de ilegal, después de los 3 primeros meses que dan de permiso
para ver cómo salen adelante. Mire cuán desorientado puede llegar a estar uno. Lo digo así porque mi amigo me escucha y él sabe y entendió en un momento dado, después de hablar, de que estaba desorientado, de que no estaba ni siquiera pensando bien las cosas, que se había dejado abrumar y llevar por otro tipo de cosas y había terminado así. Pero se dan cuenta cómo estamos tan desorientados en la vida, como decía Sábato, y creemos que el lujo es poder adquirir más y más y tener más. Pensemos por un momento, ¿qué es placer? ¿Qué es lujo? ¿Me permite darle unas ideas? Placer o lujo es tener un espacio en tu casa para tomar un libro en tus manos y una taza de café. Nada, nada. Ya sé que estoy exagerando. Por supuesto que no es esto, sino el arquetipo que representa. Es la posibilidad del hombre de tener acceso a sí mismo, a la categoría de lo estético, y a hallar su lugar en esto, o sea, hallar que él también tiene un espacio en eso que llamamos estético, en el diario vivir, en el diario vivir. Sábato lo llamó el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Porque él, siendo un físico, renunció a la física, se dedicó, se había doctorado además, pero es una carrera que no la sintió, no se sintió ahí, no se sintió humano ahí. Eligió retirarse, dedicarse al arte por expresión personal y a la literatura por vocación profesional. Pero él lo dice así. Yo lo digo, lujo es tener un espacio en tu casa para tomar un libro en tus manos y una taza de café. Pero el punto es lo que representa, porque a no todos les va a gustar el café, no sé, pero hay gente loca. No a todos les gustan los libros, no sé, pero hay gente así. Pero de verdad, a otro le gustará no el café, sino el mate. No un libro, pero de pronto ver documentales de historia, de la humanidad, o ir a encargarse de su propio jardín en la casa. Pero el punto es la posibilidad que el hombre tenga de lograr acceso a sí mismo en la categoría de lo estético y de hallar un lugar para esto en su vida, en su diario vivir. Mire, en cuántas empresas y trabajos se ve comprometido el hombre y su tiempo solo a cambio de más poder adquisitivo. Solo a cambio de más poder adquisitivo. Conozco personas muy queridas, buena gente que uno llama, lindísimas personas, pero que tienen 1, 2 y hasta 3 trabajos. ¿A cambio de qué? A cambio únicamente de más poder adquisitivo. 3 trabajos, 3 sueldos. Entonces puedo tener lo que quiera, puedo comprarme aquí este gustico, este capricho, mandar mis hijos a las mejores universidades, pagar esto, aquello. ¿Y para qué sería eso? Para cuando me quedan 10 minutos libres, sentarme en ese sillón carísimo que compré y decir, qué buen sillón. Y ya, porque ¿cuándo viven? Sábato nos advierte sobre esta realidad, pero yo creo que es algo a lo que todos tenemos acceso si reparamos. Analiza y mira. La gente se ve inmersa en este tipo de vida que escoge solo por poder adquisitivo. Pero la pregunta es, ¿y ellos mismos para cuándo? Bueno, ellos siempre aplazándose para después. Siempre aplazándose para después. No, después vivo, después. Y entramos en el eterno dilema del hombre. Si ganarnos la vida o vivirla. Y el asunto es que no podemos hacer al lado ninguna de las dos. Tenemos necesariamente que abarcar las dos. No podemos decir, no, yo me voy a quedar en la casa todos los días y todos los días leyendo libros y tomando café y qué. Y después cuando haya hambre y cuando los niños pidan y cuando la realidad de la vida te exija que no puedes abandonar el trabajo, pero no puedes abandonarte a ti mismo por ir y un trabajo y otro para tener mucho poder adquisitivo, porque tú, ¿para cuándo? No habría problemas si es lo que cada uno elige, de no ser porque llega el momento en que esa categoría interna de su espíritu pasa a reclamar, a cobrar facturas. Es ahí donde el hombre, presionado por su propia alma, se entrega o al vacío o a los tropezones para expresarse. Le recuerdo el caso de mi amigo y algunas cosas que le tuve que hacer ver. Porque
Como no prestamos atención al desarrollo de la vida, solo nos enfocamos producir, producir, tengo mucho, me meto, ya me aumentaron el sueldo, ya me involucré en 3 créditos que me captan todo el sueldo. ¿Para qué? Para tener más cosas, para andar un mejor auto, tener mejor la casa. Entonces quedo empeñado por el trabajo a trabajar más horas al día, extras, doble turno, lo que sea, para seguir sosteniendo eso. Y como me aumenta un poco más, me sigo empeñando al punto de que me doy cuenta que me aplacé. Y después, cuando el espíritu reclama y pasa factura, porque todo el tiempo lo hipotequé, entonces siento ese vacío terrible. Y o me entrego al vacío mientras sigo repitiendo una vida monótona, o a los tropezones para expresarme. ¿Recuerdan lo de mi amigo? A los tropezones. No, como que me voy a ir a otro país para producir, para sacar la vida adelante por los niños. Yo dije, bueno, ¿y los niños y qué? ¿Y te vas y qué? ¿Y los niños aquí qué? ¿Y tu mujer? Y cuando el niño necesita al papá, el que lo corrija, el que lo acompañe, el que lo lleve a la cancha, el que juegue con él, el que le dé un consejo. Chicos adolescentes, cuando requieran un papá ahí firme, cuando se te salgan de las manos, cuando tú estés allá ganando dinero, porque ya vamos a suponer que pasaste rápido la prueba y te hiciste amigos y tienes conexiones y ya estás ganando en euros y ya generas 20 y 30 millones para enviar acá. Que se lo va a comer el abogado para el divorcio, el terapeuta para tus hijos, para tu señora o para ti, o el sinsabor, o la enfermedad, o la gastritis, o las cosas que aquí perdiste porque no te pudiste hacer cargo. O sea, por no prestarle atención a la vida integral, llega un momento en que esa vida de consumo en la que nos dejamos ir, esa vida mecánica en la que nos dejamos ir, autómata, en la que nos expresamos, nos absorbe. Y entonces el espíritu cobra factura, pasa a reclamar y nos queda o el vacío o intentar en los tropezones solucionar errores con otros peores. Entonces, por eso digo, placer en la vida es que tú tengas acceso a un libro y un café, o a tus plantas y café, o aromática, a tu expresión de vida, al arte, a pintar si te gusta pintar. O sea, pero hazle un espacio en tu ajetreada agenda, hazle un espacio a esta categoría, a la expresión de ti. No te digo que te retires del trabajo para dedicarte a pintar cuadros, porque tal vez ves que eso no te da, pero trabaja y hazle un espacio en tu garage, en el rincón de tu habitación, donde tú quieras, a tu tela y pinta y exprésate ahí. Y te digo una cosa, si ya tienes esa posibilidad en tu vida, eso es placer. No lo cambies por un plato de lentejas que te seduce con otro estilo de vida que después te va a reclamar. Tengo que avanzar, porque aquí me gustaría avanzar y avanzar, pero placer o lujo es hacerte espacio en tu agenda y en tu propio espacio, literalmente en tu vida, para cocinar para ti mismo y para tus hijos. Eso es lujo, eso es placer. Ya sé, esta no es la definición de lujo de la sociedad actual. Lo sería más bien ir a los mejores restaurantes, ¿verdad? Que cocinar. No, eso no es lujo. Ir a los mejores restaurantes. Pero antes de juzgarme de inocente o ingenuo o ignorante o lo que sea, permítame comentarle una cosa. Sabiendo que todos queremos comer bien, comer rico, saludable, ¿has reparado en el costo que eso tiene? Sí, es bastante alto. Hoy día está de moda comer gourmet. Vaya a un restaurante gourmet, gourmet de verdad, no que le ponen ahí el subtítulo gourmet. Aceites refinados, requemados, rancios, reprocesados, refritos, la cantidad de veces que se pueda uno imaginar. Un restaurante gourmet de verdad, un restaurante saludable, de comida buena de verdad, el costo es altísimo. A menos que, a menos que lo hagas en tu casa. Escoge los alimentos, los seleccionas, vas a las plazas del pueblo, de la ciudad. Puede ser la ciudad más industrializada y moderna. Va a haber algún rincón, algún espacio donde puedas adquirir productos del campo, del agricultor. No de la industria en masa, sino del pequeño agricultor que todavía le toca o elige o decide cultivar saludablemente. O pueden valer un poco más, pero a largo plazo es más económico porque te cuidan de la salud. Y lo que te gastas en comida
no es comparable con lo que después vas a tener que gastar en salud. Pero bueno, sigamos con el punto de lo que decía de que lujo, verdadero placer, es hacerte espacio en tu día, en tu agenda, para cocinar para ti, para tus hijos. No creas que es ir a matarte una empresa para tener poder adquisitivo de ir a los mejores restaurantes a comer saludable. Porque ¿qué te sirve venir a comer saludable pero lleno de estrés por todo lo que significó ese día? Ahora no estoy diciendo que no trabajes en la empresa, sino que siempre hay un modo de elegir una vida donde sí trabajo, pero yo decido hacerme un espacio antes que meterme en un trabajo más o en un trabajo más exigente solo para ganar más o cambios innecesarios. Si puedo tener ese placer, ese paraíso de cocinarme a mí, a mi familia, eso es algo que te sugiero nomás no cambiar por un plato de lentejas. El domingo pasado lo hablé con mi hija mayor, tiene 13. Y la mamá le dijo, quisiera ella el almuerzo para todos ese día. Siempre cocina yo, ella los domingos, normalmente yo cocino en la casa. Y es algo que disfruto, pero la vi a ella ya y le dije, bueno, hija, ven acá, te voy a dar un tip. Porque si yo empiezo a verlo como que, ay, a mi mujer le toca todo el tiempo cocinar, entonces me toca a mí de vez en cuando ayudar para que no se queje, para que no empiece a tirar por ahí indirectas. Me va a ser muy tedioso y muy horrible eso de tener que yo de vez en cuando cocinar. Si la propia mujer ve como que siempre la que tiene que cocinar, cansada de lo mismo, pues va a ser algo muy horrible, es un estilo de vida feo. Pero, si yo, le decía a mi hija, cuando me meto a la cocina, entonces pongo música, la música que me gusta, la pongo a sonar, me preparo un buen café para ir tomando, un mate mientras voy cocinando, o a veces me sirvo una copita de vino y está ahí la música mientras voy haciendo. No solo busco hacerlo de siempre, sino que busco una receta, veo en Instagram o en YouTube o en algún lado una receta, algo que me pueda inventar para satisfacer, para alegrarle la vida a mis hijos. A mis hijos de hecho les gusta porque la mamá cocina lo normal, entre semana por tiempo y por costumbre y por todo, y a veces algún plato, pero yo casi siempre que entro a la cocina, pues busco alguna cosa que sorprender. Entonces, tengo el desafío de que me quede bien. Estoy sintiendo que estoy buscando hacer sentir al otro especial y de paso me siento especial yo. Tengo mi musiquita, tengo un ambiente, tengo expresión, tengo conexión, tengo paraíso. Sábato lo llamó un lujo verdadero, es un encuentro humano. Ahí yo no estoy solo cocinando para mis hijos, para que salga más barato. Estoy queriendo comer sano, estoy procurando hacer recetas saludables, sin aderezos, sin químicos, sin salsas dañinas, sin procesados, sino orgánico, con el sabor natural de las comidas y de la sal, y procurando hacerlo sentir bien a ellos y estar ahí. Y un momento en el que la música de pronto se pone más movida, entonces hago como que bailo conmigo mismo porque soy un desastre, pero me expreso. O sea, estoy procurando ahí un encuentro humano conmigo, con mi familia. Eso es lujo. Y la parashá, la porción de la semana, esa que tocamos al principio, lo incluye también. De lo primero que tratan esos mishpatim, cuando dice, estos son los mishpatim que pondrás delante de ellos, son lineamientos sobre los que Dios ordena instruir al pueblo. De lo primero que habla es acerca de cómo tratar a los esclavos hebreos, hombres y mujeres. O sea, no te entiendas como que el empleado, el siervo, el sirviente, el esclavo. No. Las instrucciones vienen, ve lo humano detrás del título del esclavo. Ve lo humano que hay detrás de eso de que te sirve, de que es tu empleado. Ve lo humano tuyo, que hay detrás tuyo, detrás de ese amo, de ese empleador, de ese jefe. Ve el humano, conecta con lo humano. Eso es de lo que habla la parashá. Lujo es que tú todavía te puedas ver como humano antes que como empleado, como jefe, como siervo, como cocinero, como papá, como mamá, como hijo. Antes que eso, que te puedas ver como humano. ¿Tienes eso? No lo cambies por un plato de lentejas. No salgas afuera a buscar lo que sí vas a extrañar. Lujo es, decía Sábato, un momento de silencio ante la creación. Lujo es un momento de silencio ante la creación. Wow, ¿hasta dónde nos puede llevar esto? Cuando todavía podemos tener la posibilidad de buscar adentro nuestro
esa capacidad de asombro ante la realidad y responder con silencio. Yo digo, lujo es que todavía en el siglo XXI, una época en la que el hombre va a 1000 por hora por cumplir con su cuota de productividad, todavía decida hacerse tiempo para alimentar su espíritu. Alguno lo hará a través de la meditación y la oración, otro de la música, otro mientras se ejercita a sí mismo, otro mientras cuida las plantas de su jardín o de sus materas, porque vivimos hoy en apartamentos, en rascacielos de 3x3, donde si queremos tener una planta nos toca una de esas decorativas chiquititas que hay por aquí en mi biblioteca. Lujo es que una persona aparte en su tiempo un momento para esto. Lujo es que una persona pueda tener disponibilidad en lo que es su vida, en lo que llama su vida, para sí mismo, en diálogo con lo trascendente. Le digo que muchas veces ni siquiera los religiosos tienen tiempo para esto. Irónicamente gracioso. Porque también van a 1000 por hora a sus reuniones y cultos. El líder llega afanado y a las carreras a cumplir con su cuota de opinión y de show religioso para que la gente se vaya entretenida y sale a 1000 por hora a seguirse ocupando de sus asuntos porque también tiene negocios y un montón de cosas por hacer y no las puedes atender y miles de llamadas y un montón de cosas que hacer propias de su trabajo de cúltico religioso que no le dan tiempo ni de tomar un libro para alimentar su espíritu y luego alimentado tener que transmitir. No, él va a dar su cuota de opinión ya de memoria, de lo que se sabe, que suena bonito, que suena espiritual, que suena dogmático o que suena doctrinal o lo que sea, pero solo aquí de la memoria, porque no, tiempo para mí mismo, para ponerme en diálogo con lo trascendente, no hay, tengo que atender la obra. Lujo es que todavía en tu vida puedas sacar tiempo para ti mismo y conectar con lo supremo. Estos mishpatim, después de hablar sobre el trato social, pasa a hablar acerca de cuando alguien haya matado a otro voluntaria o involuntariamente. Y hay instrucciones sobre esto. Y uno se pregunta, a mí me pareció curioso, ¿qué instrucciones? En una cultura y tiempo donde el pago por el asesinato era la propia vida, o sea, el que mataba tenía que morir. ¿Por qué hay instrucciones acerca de esto? Bueno, pues sí, porque el asunto aquí no era equiparación o justicia solamente, sino un asunto de profunda sensibilidad y conciencia humana. Sí, el que iba y se entregaba a decir, maté a alguien, sabía que la pena podía ser la muerte, si era comprobado que no fue tan inocentemente. Pero el asunto iba más allá de la compensación o de la justicia. Era un asunto de paz consigo mismo. Era la sana relación del ser humano con su propia noción de lo supremo, con su propia conciencia. En otras palabras, era un asunto de paz del hombre para con lo divino. Es un asunto de relación con Dios. Mi conciencia es vital. Mi relación profunda conmigo mismo, con mi espíritu y con lo que llamo Dios es vital. Sí, las instrucciones decían que si alguien mataba debía ir y comentar y entregarse y hacer. Y si sabe que lo van a matar, sí, porque tal vez su propia redención venía ligada a la muerte, pero su muerte, su entrega para la muerte era absolutamente en paz. Jorge Luis Borges, tiene unas líneas preciosas que me encantan y quiero cerrar con esto. Él decía, ensayé diversas explicaciones, no me bastó ninguna. Pensé, me satisface la derrota, porque secretamente me sé culpable y solo puede redimirme el castigo. Pensé, me satisface la derrota, porque es un fin y yo estoy muy cansado. Pensé, me satisface la derrota, porque ha ocurrido, porque está innumerablemente unida a todos los hechos que son, que fueron, que serán, porque censurar o deplorar un solo hecho real es blasfemar del universo. Esas razones ensayé hasta dar con la verdadera. O sea, probó y probó en su espíritu, pero no se halló en paz hasta que logró sentir su conciencia plena y que la vida le hace justicia a lo que es. Al final, Sábato lo resume así.
Gozos verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. Por favor, no te aplaces más. Por favor, vive de tal manera que tu propia alma te agradezca. Vive de tal forma que tu alma no te reclame, sino que te agradezca las elecciones de vida. Que puedas en momentos dados suspirar y decir, sí, eso es por lo que todo el tiempo me esforcé, esto era lo que buscaba. ¿Puedes decirte eso a ti mismo? Creo que vas por buen camino. No negocies eso, no lo vendas. ¿No puedes tener esa sensación en tu vida? Bueno, lucha por eso. Vive de tal forma que tu propia alma te agradezca. Vive de tal forma que te predisponga al amor. Es decir, que te movilice, que la vida que llevas te movilice cada vez más hacia aquella propuesta que tienes para un mundo que ya te ha dado tanto. Presta atención a la propuesta divina. ¿Se acuerdan del título del mensaje? Propuestas. Presta atención a la propuesta divina de encarar la vida con suficiente conciencia de ti mismo y de lo que haces, respondiendo a tus necesidades razonables de conexión, de vínculo, de expresión de ti. Presta atención a esto. Esta es la propuesta que lo divino te ofrece. Presta atención a esta propuesta divina y luego tú proponte también para el mundo, porque así como lo divino te propone una vida, tú te conviertes en la propuesta de lo divino para el resto del mundo. Tú eres esa propuesta. Ve y proponte. Es nuestra más linda oportunidad. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra, por tu Torá, por estas instrucciones de vida que nos haces, por estas propuestas maravillosas que encontramos en la Escritura. Yo quiero tomarlas. Yo quiero que todo mi pueblo, todo el que me escucha, las tome para que viva mejor. Ya hemos comprobado más de una vez con creces que la vida nuestra no se trata de la abundancia de bienes que poseamos, que la vida de nosotros no consiste en el poder adquisitivo, en la acumulación ni del poder, ni el dinero, ni de la riqueza, ni del dominio sobre nada ni sobre nadie. Ya hemos entendido que la vida del hombre consiste en expresarse, que la vida del hombre consiste en vivir plenamente, en satisfacer sus necesidades intelectuales, emocionales, estéticas, de bienestar, de conexión, de vínculo, de placer, de hacerse un espacio para la conexión con lo elevado, con lo supremo, con lo trascendente. Ya hemos entendido que la expresión más grande de nuestra vida está en comunión con lo que tú ofreces en tu palabra y con nosotros mismos para ir a ser esos agentes y esa propuesta de vida para el mundo. Ya hemos entendido que la vida consiste en ser nosotros mismos de verdad y en no aplazarnos nunca más. Que nunca más lo hagamos, Señor, por tu gracia. Amén. Y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su palabra, por su Torah. Ustedes benditos sean de Él por escuchar, siempre atentos y dispuestos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavua Tov.